Muy buenos días a todas y todos quienes nos ven a través del canal de YouTube de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México. Les saludo, por supuesto, de manera afectuosa y cordial. Agradezco, por supuesto, que continúen con nosotros en el marco de la jornada conmemorativa del 21 de agosto, Día Nacional de las y los Trabajadores Sociales, que lleva por título De lo tradicional a lo contemporáneo. Es un gusto para mí poder tener la oportunidad de poder moderar esta conferencia magistral titulada Escenarios actuales de la intervención social, que será impartida por el doctor Alfredo Carballeda de la Universidad de La Plata, Argentina, quien nos acompaña vía remota, al cual por supuesto saludo de manera afectuosa y agradezco la gentileza de haber aceptado participar en esta importante actividad académica. Asimismo, agradezco la presencia del doctor Pedro Isnardo de la Cruz Lugardo, coordinador del área de investigación. Antes de darle la palabra al doctor Carballeda, me permito leer su semblanza curricular, una semblanza, por supuesto, muy extensa, que nos llevaría mucho tiempo poder compartir con todas y todos, pero me permito poder recuperar algunos momentos clave para poder realizar la presentación del doctor Carballeda. Postdoctorando en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional del Rosario, doctor en Servicio Social por la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, Brasil, magíster en Trabajo Social por la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, Brasil, cuenta con un diplomado superior con orientación en Sociología por parte de Flaxo en Buenos Aires, Argentina, licenciado en Trabajo Social por la UBA, profesor de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, profesor invitado en universidades de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, República del Salvador y México, exdirector de la maestría en Intervención Social por parte de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, investigador especializado en Ciencias Sociales, categoría 1, director de tesis de maestría y doctorado aprobado en diferentes unidades académicas del país y del extranjero, director de proyectos de investigación en ejecución, director del Instituto de Investigaciones de Trabajo Social y Sociedad de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata, director de la revista Margen, autor de libros, artículos, resúmenes vinculados con ciencias sociales, conferencista a nivel nacional e internacional y presidente del Fondo de Ayuda Toxicológica, entre otros muchos datos curriculares. Y bueno, sería, por supuesto, nos faltaría tiempo para poder hablar de la trayectoria, en este caso del doctor Carballeda. Antes de darle la palabra al doctor Carballeda, le daría la palabra al doctor Pedro Isnardo de la Cruz Lugardo para que dé la bienvenida a esta importante conferencia académica. Adelante, doctor. Muy buen día, muchas gracias, doctor Pedro Daniel. Excelente iniciativa para la Escuela Nacional de Trabajo Social y me da mucho gusto que sea en el marco de las jornadas conmemorativas. Quisiera saludar a nuestro secretario general, el maestro Efraín Reyes Romero. Muchas gracias por acompañarnos, maestro secretario. ¿Qué tal? Muy buen día a todas y todos. Aprovecho el uso de la palabra para agradecer al doctor Alfredo Carballeda su presencia el día de hoy en nuestra escuela con un tema tan pertinente y tan importante que motiva la reflexión justo en el marco de la jornada nacional que estamos conmemorando en nuestro país. Con esta actividad del doctor Carballeda damos cierre a un mes de actividades académicas y es un gran gusto para nosotros que traiga a la reflexión este tema que ha sido y despertado a lo largo de la jornada mucho expectativa en nuestras colegas y en nuestros colegas de todo el país, porque la pregunta ahorita es ¿hacia dónde va trabajo social? O sea, ¿qué va a pasar con este trabajo social y la intervención frente a estos fenómenos que hemos tenido a raíz de la pandemia? Y yo creo que la voz del doctor Carballeda nos va a ayudar
a seguir profundizando en estas reflexiones que hemos tenido a lo largo de este mes. Bienvenido y reciban un cordial saludo a nombre de nuestra directora, la maestra Carmen Casas. Esta es su casa, doctor Carballeda. Muchas Muchas gracias, gracias, secretario. señor secretario general. Y en efecto, pues una conferencia magistral importante para comprender la escucha, para comprender hacia dónde va el futuro de esta disciplina y sobre todo qué innovar y cómo asumir los desafíos que estamos enfrentando. Gracias, doctor Pedro Daniel, y un saludo, por supuesto, a este personaje internacional maravilloso, doctor Carballeda. Gracias por aceptar esta invitación. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctor Pedro Isnardo. Muchas gracias, secretario general. Y bueno, por supuesto, invito a todo el auditorio que sigue esta transmisión en vivo para que en la sección de comentarios, que ya se encuentra habilitado dentro de la plataforma de YouTube, vayan escribiendo sus preguntas, sus comentarios, que serán respondidas al finalizar la conferencia por parte del doctor. Sin más preámbulos, les cedo la palabra y nuevamente mi agradecimiento por haber aceptado esta invitación. Adelante, doctor, lo escuchamos atentamente. Bueno, muchas gracias en principio por la invitación, por estar de alguna manera en México y esperemos que pronto nos veamos cara a cara y que estemos presencialmente. Así que, y bueno, y es todo un honor para mí estar en estas actividades que tienen que ver con el 21 de agosto, que es el Día del Trabajo Social, trabajadoras y trabajadores sociales de México. Bueno, el título de la conferencia, el título del encuentro tiene que ver con escenarios actuales de intervención social. ¿Hacia dónde va el trabajo social? Es una pregunta bastante interesante para hacernos porque la pandemia nos ha interpelado muchísimo desde el punto de vista no solamente de las prácticas, sino de nuestro lugar en las instituciones, y también ha interpelado a las instituciones, incluso ha planteado algunas agendas posibles vinculadas con lo que podemos llamar intervención comunitaria o intervención territorial. Pero bueno, como para hacer un planteo un poco más ordenado, diría, bueno, que podemos mirar esto desde diferentes vías de entrada. Una de ellas sigue siendo la fragmentación social como problema. Vivimos en sociedades fuertemente fragmentadas, en mi opinión, fragmentadas por la aplicación de décadas de modelos neoliberales, que lo que han generado es una fuerte ruptura del lazo social, y ahí ya tenemos un tema de intervención que es recurrente, que es importante, que está presente, que es la reparación del lazo social. Sería cómo trabajar en la reparación del lazo social en un contexto de pospandemia y cómo lo estamos haciendo también en contexto de pandemia a partir de nuestras prácticas profesionales. Por otro lado también, como vía de entrada, me parece interesante pensar una mirada que sea bien macrosocial de nuestra región, de América Latina, donde hay algunas características que creo que son importantes y que repercuten en nuestra práctica, en nuestra intervención, y que vemos en lo cotidiano. Una de ellas es tener en cuenta que vivimos en el continente más desigual del mundo. América Latina es el continente más desigual del mundo, no el más pobre. El más pobre sigue siendo África, pero América Latina es donde mayor desigualdad hay, es decir, donde menos personas tienen la capacidad de ingreso que muchísimas otras millones, diría yo, de personas. Y la desigualdad es, digamos, lo que genera una enorme cantidad de problemas sociales. Y cuando hablamos de pobreza, por ejemplo, en Argentina se discute mucho cómo se mide la pobreza, si con esos indicadores u otros. Siempre lo que planteamos es que es importante medir la pobreza, pero también es muy importante medir la desigualdad, medir la concentración de la riqueza. Y bueno, eso tiene que ver con políticas públicas, con políticas sociales, porque cuando miramos la distribución de la riqueza nos encontramos con escenarios actuales tremendamente desiguales, donde, por ejemplo, para dar un dato a nivel mundial, la ONG Oxfam, que es bastante conocida a nivel de las ciencias sociales y a nivel incluso periodístico, hace un mes aproximadamente presentó un informe bastante característico, donde dice
que 26 multimillonarios poseen la misma riqueza que 3.800 millones de personas. Así está el mundo que vivimos. Vivimos en un mundo tremendamente desigual, yo diría obscenamente desigual, tremendamente codicioso, y esa codicia y esa desigualdad y esa obscenidad es lo que genera, por ejemplo, el cambio climático que estamos viviendo dentro de la pandemia o que se vincula de alguna compañía con la pandemia. Estos son temas que seguramente se podrán investigar en el futuro. Entonces digo que el tema de la desigualdad atraviesa la lógica de construcción de la vida cotidiana. El temor a la exclusión social atraviesa también esa lógica de la vida cotidiana. Cómo mantenerme en términos de estrategias de sobrevivencia, y eso obviamente dialoga con la pandemia y también es pregunta de intervención, también es una forma de interpelar la intervención. Entonces digo, bueno, como otro dato de lo macro social en América Latina, es la cuestión de la desigualdad. Si vamos a cuestiones más concretas, digamos, no tan generales como la desigualdad, que para mí es como el tema cuando hablamos de cuestión social, y cuestión social como generadora de problemas sociales, que es la materia con la cual trabajamos las y los trabajadores sociales. Bueno, si vamos a temas un poco más específicos, diría que otra característica que tiene nuestra región es una altísima concentración poblacional, lo que facilita la transmisión de la pandemia. O sea, digamos, la concentración poblacional hace que la forma de transmisión del COVID sea mucho más singular en América Latina que en otros lugares del mundo. O sea, las mega ciudades que tenemos, bueno, como Ciudad de México, como Sao Paulo, en menor medida Buenos Aires. Buenos Aires es menos de la mitad que Ciudad de México en cantidad de habitantes, pero aún así, esta concentración poblacional también genera una serie de complejidades que se hicieron mucho más visibles con la pandemia e incluso, bueno, favorecieron, por decirlo de alguna manera, más y nuevas formas de transmisión de este virus solamente por el hecho de la concentración poblacional. Por otro lado, también otra característica que tiene este continente es la informalidad laboral. Es decir, la tremenda, yo diría, informalidad laboral hace que se dependa del trabajo diario. O sea, si hay tres características laborales en nuestro continente: la informalidad, la precariedad y el trabajo formal. Porcentualmente, el menor porcentaje está dentro del trabajo formal. El porcentaje que le sigue es el trabajo informal, y el otro es el trabajo precarizado. Informal y precarizado hacen que, en un contexto de pandemia, si no salgo a trabajar, pierdo mi trabajo o pierdo mi capacidad de generar ingresos para sostener mi cotidianeidad y la de las personas que conviven conmigo. Entonces eso también complica la cuestión y también de vuelta interpela al trabajo social como campo disciplinar, ¿no? Es decir, cómo trabajar la informalidad laboral en contexto de pandemia y cómo generar, por ejemplo, formas organizativas a nivel territorial que contengan esa informalidad laboral, o cómo gestionar, digamos, aplicación de políticas públicas que acompañen esa informalidad laboral y faciliten la no salida, digamos, de las personas para la subsistencia. Es un tema que tiene que ver con las políticas públicas, que tiene que ver con las políticas sociales, pero que también nos aparece claramente en el campo de la intervención cuando estamos trabajando sobre todo en el sector salud. Mi caso es salud mental, que también ahí hay una singularidad que tiene que ver con la angustia que se produce en este contexto de informalidad laboral, o la angustia que se produce en este contexto de concentración poblacional, que mencionábamos recién en términos de el temor a infectarme, el temor a contagiarme, el temor a contagiar a otros, incluso las condiciones de encierro, porque sabemos que las condiciones de vida en poblaciones concentradas no son las ideales en términos de acceso al agua, acceso a la electricidad, condiciones habitacionales, etc. Entonces creo que ahí, bueno, se presenta algo como pregunta, diría yo, al trabajo social. Después lo podríamos desarrollar más si quieren
conversando más específicamente, que tiene que ver, en mi opinión, con la organización popular, que tiene que ver con la organización territorial, que tiene que ver cómo, en vez de quedarme cuidándome dentro de mi casa, sea el territorio el que me cuide, donde yo me sienta contenido en el territorio, no solamente en términos de espacio, sino también en términos de sustento, en términos de contención, en términos de apoyo, y en términos también de lugares de pacificación. El territorio puede pacificarse en la medida de que tenga intervenciones sociales, y eso está visto en diferentes estrategias, en diferentes lugares del mundo. Otra cuestión que aparece, bueno, vinculada con estas características generales de nuestra región, bueno, es lo que dije recién, se desprende lo que dije recién, lo pongo más sistemáticamente, que son las violencias. Y las violencias intrafamiliares, la violencia de género, las problemáticas de género, que sería como un capítulo aparte, las violencias hacia los niñas y niños y adolescentes, se incrementaron también en este contexto de pandemia, y también generaron demandas que ingresaron por el sector salud y que desde el sector salud se fueron derivando a otros sectores para ver cómo se las podía atender, también en un contexto complejo. Es decir, que esto también nos interpeló en función de cómo manejamos la entrevista, cómo trabajamos la entrevista remoto, cómo trabajamos los medios remotos, es posible manejarlos, con qué población sí, con qué población no. Esto que también, digamos, le hizo pregunta al sector educación, por ejemplo, a nivel de enseñanza primaria y secundaria. Entonces hablábamos de la violencia, hablamos también de un continente marcado por la desigualdad de género, y otra característica que tiene nuestra región es una importante movilidad de la población. Es decir, hay una tendencia a poblaciones que se van moviendo, buscando situaciones de mejor subsistencia. No es una cuestión de que se mueve la población, va de un lado al otro, porque sí. Va de un lugar a otro buscando formas de subsistencia, y tenemos grandes movimientos poblacionales de distinta índole, según lo que miremos en los países. En Argentina, por ejemplo, existe un importante movimiento poblacional a partir de nuestras fronteras, hay un importante movimiento poblacional a partir de la producción agropecuaria. Entonces, bueno, es otra característica que diría yo, también se nos hace más visible y nos interpela desde el punto de vista de preguntas vinculadas con intervención. Por otro lado, creo que todas estas décadas de neoliberalismo que nos llevaron, digamos, a un individualismo feroz, en el sentido de pensar que el otro es mi rival, que el otro es mi competencia, bueno, empezaron a ser revisadas, diría yo, desde los imaginarios sociales, incluso desde la construcción de subjetividad, a partir de alguna forma de recuperación de lo público. Eso es lo que por lo menos podría transmitirles de lo que podemos ver en nuestro país, en mi país. En ese sentido diría de una manera sencilla, fue el Estado el que resolvió, digamos, el acceso al sistema de salud. El sector privado fue el primero en decaer. El sector privado fue el primero que dijo: no tenemos camas de terapia intensiva, no tenemos camas para trabajar la urgencia COVID. Entonces tuvo que el Estado reforzar la cantidad de camas, multiplicar por 3 la cantidad de camas que ya tenía, y el sistema sindical, que tiene su sistema de seguridad social, colaboró de una manera bastante activa. Esta nueva relación de estos 3 subsistemas de salud, el estatal, el de las obras sociales sindicales y el privado, nos está planteando, por ejemplo, se plantea y se conversa mucho en política sanitaria en Argentina, la necesidad de ir a un sistema único de salud. Nosotros teníamos este sistema tripartito, donde el que tiene un papel pobre, digamos, es el sector privado, que no ha sabido, no ha tenido la capacidad de responder, y ahí también se visibilizó que lo que nos ofrecía el sector privado era hotelería, pero no nos ofrecía tecnología, no nos ofrecía resolución concreta a los problemas de salud. Entonces creo que
Son temas que están todos en discusión, todos están sobre la mesa. Obviamente lo que más preocupa a todos nosotros, y creo que en eso compartimos la preocupación con todo el mundo, es el avance o no de las variantes, la vacunación, etcétera, la importancia de que todo el planeta esté vacunado. Conversábamos recién que es una locura que el África no esté vacunado, o sea que es suicida que todo el planeta no esté vacunado, es suicida que las vacunas se cobren, que las vacunas tengan patente. Nunca ocurrió esto a nivel de la historia de la humanidad. Es la primera vez que ocurre que una empresa diga, bueno, es negocio hacer vacunas, me voy a poner a fabricar vacunas. Eso nunca había ocurrido. Incluso les comento algo que siempre digo en este tipo de encuentros. Salk, que es muy conocido por haber descubierto la vacuna contra la poliomielitis, que hacía estragos en todas las poblaciones del mundo, cuando descubrió la vacuna y le preguntaron, doctor, ¿usted va a patentar esa vacuna? Y Salk dijo, sería una locura, ¿cómo se puede patentar el sol? Sería como patentar el sol. Una vacuna no se debe patentar. Y por supuesto que Salk no la vacunó, y eso facilitó que la vacuna contra la polio se extienda mucho más que lo que se están extendiendo hoy las vacunas contra el coronavirus. Entonces, esos temas que son macrosociales dialogan con lo micro porque producen angustia, producen padecimiento. ¿Me voy a vacunar o no me voy a vacunar? ¿Con qué calidad de vacuna tengo? En Argentina se discute muchísimo eso, y por suerte no tenemos mucha presencia de movimiento antivacuna y esa locura terraplanista. En nuestro país, en Argentina no hay, tenemos muy poquito de eso. Acá la disputa es, bueno, ¿cuándo me van a vacunar? ¿Cuánto me falta para la segunda dosis? Si necesitaré una tercera dosis, etc. Entonces digo, volviendo a lo que estaba planteando, creo que este individualismo tan impuesto, digamos, en nuestras sociedades empieza a revisarse a partir de la recuperación de lo público. Lo público siempre es aglutinador, lo público siempre iguala, y sobre todo lo estatal, y nos iguala en salud, nos iguala en educación, nos iguala en acción social, en sistemas de protección social, ¿no? Y bueno, en ese sentido creo que la importancia de un Estado presente, por lo menos en la experiencia de la Argentina, ha marcado, bueno, digamos, un mayor sentido de cohesión, aunque no está en toda la sociedad. Y no es lo que se ve en general en los noticieros, porque los noticieros generalmente muestran lo que quieren mostrar de las realidades de nuestros países, pero bueno, yo los dejaría de lado y me pondría como a estudiar un poco más en profundidad las cosas. Con respecto al clima de época, diría, bueno, seguimos en un clima de época fuertemente marcado por el tema de una subjetividad colonizada por la lógica neoliberal, esto de la competencia que mencionábamos antes. Entonces ahí también tenemos otro tema de intervención. Es decir, ¿cómo descolonizar la subjetividad? ¿Cómo descolonizar esta idea de que no somos capaces de resolver nuestros problemas de salud, no somos capaces de inventar un dispositivo o desarrollar un dispositivo como un respirador? Y la pandemia también mostró eso, mostró que los latinoamericanos podemos fabricar respiradores con nuestras propias capacidades, porque los respiradores se habían acabado, si ustedes recuerdan la primera etapa de la pandemia. Entonces ahí creo que, si lo veo en lo macro, en el sentido de que esta imposibilidad que se nos viene imponiendo desde hace siglos, desde el poder eurocéntrico y etnocéntrico, diciéndole ustedes no pueden, ustedes tienen que solamente producir alimentos, y no producir industrias, y no producir soluciones a los problemas desde el punto de vista tecnológico, bueno, se derriba a partir de, bueno, que muchos de nuestros países están desarrollando vacunas, México y Argentina están desarrollando una vacuna en conjunto, incluso aparatos de tecnología médica que se pensaban como que era imposible que fuesen desarrollados en nuestros países, se desarrollan y existen y se utilizan y funcionan. Entonces creo que
llevo esto a un concepto que me gusta trabajar mucho, que es la idea de la subjetividad colonizada por la lógica neoliberal. Es decir, no, ustedes no pueden. Ustedes, en el caso de Argentina, ustedes están muy al sur, están muy lejos. Mejor lo hacen los alemanes. Pero los alemanes hace 70 años construyeron un señor llamado Adolfo Hitler, o hace 70 años fue derrocado, 70 y pico de años ese señor llamado Adolfo Hitler. O sea que nada es tan puro como parece que lo fuese, que lo fuera. Entonces digo, bueno, el tema de la subjetividad colonizada por la lógica neoliberal me parece que es un tema de intervención, como también lo es la meritocracia, también la presencia de Estado y la presencia de lo colectivo, y empezar a entender que la salud y la enfermedad son fenómenos de construcción colectiva, disputan un poco el campo con la meritocracia, que lo que hace es generar padecimiento, competencia, rivalidad, incluso violencia, ¿no? Por otro lado, diría que, bueno, en el sentido de hacia dónde va el trabajo social, como se decía antes de que inicie este encuentro, yo creo que se está como configurando un poco lo que está ocurriendo con nuestra disciplina, en el sentido de el fin último del trabajo social. ¿Cuál sería su fin último? Yo diría, el fin último del trabajo social es defender la sociedad, es cuidar la sociedad, es reparar ese lazo social perdido, como decíamos antes, es trabajar la problemática de la integración social, no desde describirla, sino desde la acción, desde la intervención, desde el hacer, desde la práctica cotidiana. Y creo que eso se visibiliza con más claridad entre las cosas que la pandemia nos está mostrando, y creo que nos va a seguir mostrando, ¿no? Es decir, que el sentido de la intervención, de hacia dónde va el trabajo social, se vincula con esta idea de defender la sociedad, con esta idea de integración social como horizonte de intervención, pero esa intervención social también tiene que ver con trabajar la pertenencia, trabajar la identidad, trabajar la recuperación de la otredad, trabajar la idea del otro como lugar de verdad, temas que ya veníamos trabajando en trabajo social y que se trabajaron durante distintos momentos de la historia del trabajo social, si uno mira la reconceptualización, por ejemplo, y que fueron reapareciendo, pero que reaparecen con mucha fuerza en este contexto, en el sentido, por ejemplo, que una de las cosas que nos mostró la pandemia a nivel institucional en el campo de la salud mental es que se puede trabajar muy bien en salud mental sin tener tanta gente internada, y que se puede trabajar con consumos problemáticos de sustancias sin internar gente, o internando mucho menos gente que la que se venía internando antes de la pandemia. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, básicamente que necesitamos, y en eso se está trabajando, de dispositivos territoriales, de dispositivos abiertos, de hospitales de día, de dispositivos de contención que tengan en cuenta que se hace necesario y posible trabajar desde una perspectiva más vinculada con los derechos, y que no resuelva las problemáticas de salud mental desde el encierro, desde la internación. Entonces creo que el trabajo social también va en ese camino de visibilizar lo social y hacer que el otro vea lo social, cómo lo social se inscribe en ese otro, en tanto lo objetivo y lo subjetivo, cómo se visibiliza el padecimiento, es decir, se padece vivir en la calle, objetivamente se padece, pero también se padece subjetivamente la invisibilidad de la persona que está viviendo en situación de calle. Entonces, creo que estamos aprendiendo rápidamente un montón de estas cuestiones que ya las veníamos, diría yo, precalentando, por decirlo de una manera rápida, y ahora la pandemia como que las apresuró de alguna manera, las catalizó rápidamente. Por otro lado, el trabajo social, si hay una disciplina que está acostumbrada a trabajar con la incertidumbre, digamos, es el trabajo social. O
sea, cualquier otro campo disciplinar necesita de certeza, de decir, bueno, diagnóstico, pronóstico, tratamiento, protocolo A, protocolo B, protocolo C, para tal cosa, tal medicación, por ejemplo, en el caso de la medicina, para tal situación determinada, o aplico determinada receta. Los trabajadores sociales sabemos que nuestra práctica tiene que ver con una permanente adaptación a circunstancias que se van presentando, que tienen que ver con incertidumbres y tienen que ver con la vida, tienen que ver con la vida propia. Tienen que ver con cómo la intervención, por ejemplo, genera transformaciones, cómo la intervención genera cambios que generan nuevas preguntas y eso genera nuevas formas de hacer. O sea, si hay algo que nos caracteriza es que estamos, yo diría, altamente capacitados a trabajar con lo incierto, y la pandemia creo que fue el episodio más incierto que tuvo la humanidad en los últimos años, yo diría cientos de años, por decirlo de alguna forma así, no sé, rápida. Y por otro lado también, desde el punto de vista interventivo, una cuestión que nos caracteriza a los trabajadores sociales no solamente es trabajar con lo incierto, sino trabajar intersectorialmente. Si nosotros nos pensamos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cuál es qué estamos haciendo en este momento? Y yo creo que estamos cuidando la sociedad, que estamos cuidando la integración de la sociedad, pero también estamos trabajando intersectorialmente y estamos construyendo accesibilidad. Estamos construyendo diálogos entre distintos sectores sociales que se expresan en mayor accesibilidad de los sujetos de intervención que demandan intervención del trabajo social en función de un problema. ¿Qué estoy diciendo con esto? Algo que muchas veces hemos conversado, lo digo de una manera más sencilla. Nuestro trabajo es con problemáticas sociales complejas. Nosotros no trabajamos con problemas sociales uno por uno. Eso sería más un campo de investigación, de estudio, de análisis de la sociología. El trabajo social trabaja con problemas sociales complejos, es decir, si el problema sobre el cual estoy interviniendo es una persona que está internada por padecer la infección de COVID-19 y estoy trabajando con la familia de esa persona, no estoy trabajando solamente con un dato de la pandemia. Estoy trabajando con otros problemas sociales que se singularizan en esa familia, que pueden tener que ver con problemas habitacionales, problemas de derechos sociales vulnerados, problemas vinculados con la alimentación, problemas vinculados con otros temas de salud, en problemas de relación intrafamiliar, problemas de espacio de socialización, problemas de papeles dentro de ese grupo familia sobre el cual estoy interviniendo. Es decir, cuando hablamos de problemáticas sociales complejas, hablamos de digamos, lo que sería nuestra materia de intervención. O sea, ¿con qué trabajamos los trabajadores sociales? En mi opinión, trabajamos con problemas sociales. ¿Qué tipo de problemas sociales? Problemáticas sociales complejas, que dialogan todo el tiempo entre sí, se potencian entre sí y que son abordadas intersectorialmente. Yo invito a que de los que están escuchando, o las y los que están escuchando, y miren su práctica, vamos a encontrarnos rápidamente que lo que hacemos es construir accesibilidad a respuestas, y también lo que hacemos es construir intersectorialidad en contextos altamente fragmentados. No ahora desde el punto de vista de lo social en general, sino fragmentado desde el punto de vista de las instituciones. Entonces, creo que seguramente compartimos esto, ya no hacemos una derivación con un papel. Ya antes de decir, de hacer la derivación, decimos, vaya a ver a tal persona que yo conozco o a la cual yo ya llamé por teléfono, ya le expliqué el tema, ya le expliqué de qué se trata, etcétera, etcétera. Entonces, lo que estoy queriendo decir es cómo fuimos, yo diría, desarrollando y profundizando estrategias de intervención que tienen que ver, en principio, con construir accesibilidad, como dije recién, y también con construir formas de abordaje
intersectorial. Por otro lado, también implica, digamos, todo esto, pensarnos situados, pensarnos en contexto. Entonces, en mi opinión, creo que es importante tener en cuenta la utilización, la aplicación de dispositivos de tipo territorial, como decíamos antes, que implican, digamos, ya una idea de un trabajo social situado, de un trabajo social implicado, de un trabajo social que conoce el territorio, un trabajo social que genere que el territorio penetre la institución y no que la institución penetre el territorio. Creo que ese es uno de los desafíos que tenemos como para discutir, como para pensar, como para revisar en lo que podríamos llamar genéricamente, algunos llaman la post-pandemia. Y por otro lado también, y creo que no solamente lo ha hecho el trabajo social, yo creo que también es un efecto de la pandemia, pero que lo vemos claramente dentro del campo de nuestra disciplina, es una recuperación, diría yo, de la condición humana. Veníamos olvidándonos de la condición humana, nuestras sociedades olvidaban la condición humana, las sociedades le daban más importancia a los objetos que a los sujetos. Entonces la pandemia creo que nos está haciendo reflexionar acerca de la condición humana, nos está haciendo reflexionar acerca de la importancia de un pensamiento humanista, pero con raíz americana, no un pensamiento humanista etnocéntrico o hegemónico. Incluso creo que la pospandemia nos va a traer reflexiones acerca de lo que aportan nuestros pueblos originarios en función de, por ejemplo, el concepto de buen vivir, que utiliza, digamos que, bueno, que ya está escrito en la Constitución de la República Plurinacional de Bolivia y en la República Plurinacional del Ecuador. O sea que buen vivir discute con el concepto de desarrollo, y es interesante que podamos discutir esto no solo académicamente, sino desde el punto de vista de la práctica. ¿Qué significa eso? El buen vivir es simplemente vivir en armonía con los otros, vivir en armonía con lo sagrado, vivir en armonía con el ambiente, y desde ahí construir una forma de habitar el lugar donde uno vive. ¿Qué es el desarrollo? El desarrollo es una sumatoria de indicadores que nos dicen que una sociedad está desarrollada, que un territorio está desarrollado, que un barrio está desarrollado. Y nosotros creo que los trabajadores sociales podemos decir mucho acerca de eso, de que hay algunas trampas en el desarrollo, ¿no? Digo, para dar un ejemplo en función de escenarios actuales y las cosas que la pandemia nos ayuda a visibilizar. Yo puedo ir a un edificio de esos enormes que hay en todo el mundo, y que hay en México y que hay en Argentina, donde se vive hacinados, en departamentos, nosotros llamamos de monoblocks, es decir, de bloques, donde generalmente a veces hay como erradicaciones de sectores populares que son puestos en esos departamentos. Desde el punto de vista del desarrollo, uno mira esos edificios y bueno, las paredes son de material, hay electricidad, la calle donde están seguramente o probablemente sea asfaltada, hay acceso a los servicios. La pregunta es cómo se vive dentro de esos departamentos. La pregunta es cómo se construye la vida cotidiana. La pregunta creo que pasa por ahí, y ahí creo que es una interesante puja, una interesante discusión que se puede hacer entre el concepto de buen vivir y el concepto de desarrollo. O sea que hay una lista bastante larga, diría yo, de temas vinculados con trabajo social y lo que podemos llamar, como varias veces mencionamos, post-pandemia. Otro punto es que la pandemia también nos enseñó que la salud y la enfermedad son fenómenos colectivos, que son fenómenos de construcción colectiva. Incluso que la salud es un proceso, y que cuando yo decía recién
Bueno, es importante construir accesibilidad. Si digo accesibilidad, estoy diciendo que la accesibilidad es geográfica, que la accesibilidad es económica, que la accesibilidad es administrativa, y que la accesibilidad, si la recorto en el campo de la salud, también tiene que ver con qué percepción tengo de lo que me está pasando, de lo que está pasando con mi cuerpo. Y ahí vamos a tener una diferente expresión de diferentes representaciones sociales, y esas diferentes expresiones de diferentes representaciones sociales con respecto a la percepción de la enfermedad, que van a tener que ver con procesos fuertemente sociales. Como decíamos al principio, si yo trabajo en un trabajo informal y me siento mal, bueno, voy a tratar de seguir trabajando, porque necesito sobrevivir. Entonces la percepción de lo que a mí me pasa tiene que ver con un malestar que voy a tratar de tapar el síntoma, decimos nosotros. Ahora, si tengo un trabajo formal, mi percepción va a decir, bueno, puedo pedir el día y no ir, puedo pedir el día y como tengo un trabajo formal, tengo mi cobertura social, y como tengo mi cobertura social, puedo acceder rápidamente a un sistema de salud. O sea que en el primer caso se accede de una manera, en el segundo caso se accede de una manera totalmente diferente. Y creo que esta cuestión de salud-enfermedad como proceso histórico-social, salud-enfermedad vinculada con la accesibilidad, es algo bueno, que se desprende de lo que podemos observar, yo diría superficial y rápidamente, como datos que nos aporta la pandemia. También algo que creo que es un tema más del año pasado, ¿no? Cuando se decía los héroes de la pandemia. No hay héroes individuales. El héroe es el héroe colectivo. La heroicidad está en la población que se cuida, en la población que cuida a otros, en la población en el hecho de pensar, la heroicidad está en pensar la vacunación no como un fenómeno individual, sino como un fenómeno colectivo. O sea, la vacuna no es algo que hace que yo no me enferme. La vacuna primero hace que yo no contagie y después hace que yo no me enferme. O sea, esa inversión que tiene que ver con ideales y con pensamientos de hace 300 años, bueno, había sido rápidamente recortada o en décadas recortada por la lógica neoliberal, donde la idea de vacunarse tiene que ver ya con una decisión individual. Y vacunarse no es una decisión individual. Vacunarse es una decisión que impacta fuertemente en lo colectivo. Yo no puedo decidir en nombre de mi libertad que voy a pasar los semáforos en rojo porque soy un hombre libre y decido pasar los semáforos en rojo. Entonces, creo que esos niveles de visión de lo social, bueno, están reapareciendo, a pesar de que hay minorías antivacunas y ínfimas, por lo menos es lo que vemos en la Argentina. A pesar de esas pequeñas minorías, hay como una revalorización, diría yo, de lo social en ese sentido. Entonces, la pandemia en tanto crisis implica una oportunidad, también implica una repregunta con respecto a nuestro deseo como trabajadores sociales. O sea, ¿dónde está nuestro deseo? ¿Cómo deseamos que sea nuestro trabajo? ¿Dónde ponemos el deseo en la intervención? ¿Cómo dialoga deseo e intervención? Que son uno de los temas que bueno, les cuento que estoy trabajando en este contexto, ¿no? Y cómo el contexto se vuelve texto digamos, en todo proceso de intervención. Por otro lado, si vamos a cuestiones más concretas, diría yo, vinculadas con nuestro campo disciplinar, bueno, plantearía que el trabajo social viene trabajando desde que se inició la pandemia en la organización de los cuidados.
cuánta referencia o cuánta pregunta o cuánta, digamos, demanda por parte de los usuarios con respecto a cómo se organizan los cuidados en función de la prevención o en función de la infección de la o de la aparición, para decirlo rápidamente, de la COVID. Incluso cómo cambiaron diferentes formas de intervención, como por ejemplo la intervención de carácter remoto, es decir, la intervención a través del uso de teléfonos móviles o del uso de medios como estos. Era imposible tal vez pensar que esto lo íbamos a utilizar en términos de intervención, digo, hace 2 años atrás, y nos estamos dando cuenta que es importantísimo el cara a cara, es importantísima la intervención con la persona, es fundamental, sobre todo en nuestro campo disciplinar, pero también es importante que podamos hacer un llamado telefónico, es importante que podamos hacer un acompañamiento telefónico, es importante que preguntemos algo más que un dato cuando hacemos una llamada telefónica y que tenga que ver con algo que se acasta en algunos casos y en algunas producciones de trabajo social que se protocolizaron. Entonces digo, la organización de los cuidados, la organización de la vida cotidiana, a partir del azoramiento que produce la pandemia, y eso también genera demanda a nuestro campo disciplinar, creo que, bueno, nos lleva hacia muchos lugares donde va el trabajo social. Yo diría, como para ir redondeando un poco mi exposición, diría el trabajo social en todo este tiempo creció, ya venía creciendo, pero creció de una manera bastante sustantiva, bastante concreta. Incorporó lo social, tanto desde lo microsocial como de lo territorial, como desde lo macrosocial en las prácticas cotidianas, y dialoga como lo venía haciendo, pero ahora con más fuerza tal vez, de igual a igual, con cualquier otro campo disciplinar que, bueno, intervenga dentro de lo que es el sector salud, sea esto la psicología, la medicina, la enfermería, la terapia ocupacional, etc. Entonces, creo que la pandemia fue y es una oportunidad de crecimiento de nuestra disciplina, es una oportunidad de pensar nuevas formas de entrevista, nuevas formas de cuidado del otro, y también diría yo, de aprovechamiento bueno, de los cambios bueno, que estas circunstancias están generando a nivel singular de cada uno de los países y también a nivel mundial. En ese sentido, diría yo que bueno, el trabajo social siempre está presente, siempre está diciendo acá hay algo más que un cuerpo enfermo cuando se habla de una enfermedad. Hay un contexto que rodea ese cuerpo, hay un contexto familiar, hay un contexto social, hay un contexto territorial que le da una característica singularizada a esta persona que deja de ser un cuerpo enfermo y se transforma en un sujeto. En lo mismo ocurre cuando el trabajo social está en el poder judicial, está diciendo que hay algo más que la ley. El trabajo social cuando está en las escuelas también está diciendo que hay algo más que un sistema educativo o problemas vinculados con la apropiación de conocimientos o las conductas, etc. O sea que creo que nuestra disciplina se ha fortalecido muchísimo dentro de este contexto, ha estado a la altura de las circunstancias. Digamos, ha demostrado una gran capacidad de adaptación a las nuevas demandas.
ha puesto la cara en muchísimas dificultades institucionales que no han sabido responder frente a la pandemia, y salió desde lo social, se salió a construir respuestas, a construir alternativas, a construir caminos, como por ejemplo el de la accesibilidad, ¿no? Entonces, creo que hay un montón de cuestiones que se podrían listar, que tendrían que ver, por ejemplo, con replantear el concepto de vulnerabilidad social. Eso diría yo que, ante la pregunta hacia dónde va el trabajo social, replantear, como decíamos recién, el concepto de accesibilidad, revisar el método geográfico, retrabajar grupos de referencia y grupos de pertenencia, profundizar el trabajo con los lazos sociales, pensar en temas de trayectoria institucional y la problemática que surge de las sobreintervenciones, el tema de la inserción territorial, la vinculación con sistemas de código y sanción, cómo retrabajar los indicadores de alarma desde una perspectiva que no sea una imposición de perspectivas, sino de perspectivas propias, sino un diálogo con pautas culturales que fundamentalmente cuiden al otro, en tanto cuidar la sociedad, como decíamos antes. Creo que también el trabajo social dialoga fuertemente con la recuperación de derechos sociales y el cuidado de los derechos humanos, una visibilidad de los condicionantes sociales que generan los procesos salud-enfermedad. O sea, es una larguísima lista de temas que se nos aparecen en la agenda como novedosos, con los cuales, bueno, ya estamos trabajando, pero son temas que estamos trabajando desde diferentes grupos de investigación, diferentes proyectos de investigación. Bueno, recién cuando se me presentó, yo dirijo un instituto de investigación en la Universidad Nacional de La Plata, y están empezando a aparecer este año proyectos de investigación vinculados con la pandemia. O sea, en 1, 2, 3 años tendremos mayor certeza para hacer afirmaciones en relaciones causa-efecto, por ejemplo. Pero también hay una forma de construcción de conocimiento que es propio de nuestro campo disciplinar, que es construimos conocimiento mientras hacemos, construimos conocimiento mientras trabajamos, y esa forma de construcción de conocimiento se ha hecho mucho más rica, se ha hecho mucho más rigurosa, se ha hecho mucho más fuerte, y se ha hecho fundamentalmente mucho más útil, porque en definitiva el para qué de la profesión, decíamos al principio, tiene que ver con defender la sociedad, pero también tiene que ver con mejorar la circunstancia de ese otro que se presenta en tanto sujeto de intervención en una demanda, en un servicio social. Es decir, transformar esa situación, transformarla desde lo micro, transformarla de vuelta desde lo territorial, y también aportar a una gran transformación de lo macrosocial. Bueno, esto sería como, en líneas generales, lo que tenía como para compartir. Espero que sea útil, que disculpen si fui un poco desordenado. Así que bueno, quedo a disposición a las preguntas que puedan surgir. Muchísimas gracias de vuelta por la invitación. Muchas gracias, doctor Carballeda. Agradecemos, por supuesto, su participación, y bueno, creo que son múltiples las reflexiones que provoca el tema abordado. Yo hice por ahí varias anotaciones, obviamente por cuestiones de tiempo y para darle el espacio, por supuesto, al público. No las leeré en este caso todas, pero creo que de entrada me parece que hablar o colocar en el centro de la discusión el tema de la categoría de intervención social, pues ya de entrada nos lleva a un tema muy controvertido, sobre todo porque, bueno, existen en el campo de las ciencias sociales diferentes posturas
alrededor de este tema, ¿no? En gran medida esto se debe a la naturaleza que tiene, por supuesto, la intervención social, que no es un campo de conocimiento de una sola disciplina, ¿no? Sino en este caso existen diferentes disciplinas que también utilizan el término intervención, pero por supuesto con diferentes connotaciones. Pero en el caso de trabajo social, como hemos venido escuchando, bueno, ha sido referido como una categoría, por supuesto, básica para nuestra disciplina, ¿no? Y señalan que esta categoría pues toma sentido a partir, en este caso, de un contexto concreto, a partir de una necesidad, a partir de una carencia, a partir de una problemática en particular que va a detonar estas acciones profesionales que desarrollamos las y los trabajadores sociales, ¿no? En el caso de lo que plantea, me parece que los escenarios que se están visualizando producto de la pandemia por COVID-19, pues requieren necesariamente una intervención social y hoy más que nunca, ante estos escenarios que, bueno, han sido devastadores para muchas familias, pues nos retan, en este caso como disciplina del trabajo social, que como bien usted apunta, pues los trabajadores sociales pues estamos trabajando o realizando nuestras prácticas profesionales en la incertidumbre, es decir, debido a los cambios permanentes de los contextos, de las situaciones en las que desarrollamos nuestra práctica profesional, pues los trabajadores sociales tenemos que ser creativos, tenemos que ser innovadores para poder generar estos procesos de intervención social con todas las aristas y las complejidades que esto pueda tener, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues los trabajadores sociales no han parado, ¿no? Hablaba de este aspecto muy importante con relación a que los trabajadores sociales han estado muy activos, sobre todo con el tema de la organización de los cuidados en diferentes espacios, en diferentes instituciones, y ahí, bueno, una de las labores importantes que refiere el trabajador social, ¿no? Destaco también cuando refiere, por supuesto, que la intervención social, lo entiendo de esa manera, como un instrumento de transformación, es decir, que no solo involucra las circunstancias de manera general, sino también problemáticas sociales complejas, que me lleva justamente a reflexionar sobre los obstáculos que en este caso surgen para poder desarrollar esta intervención, ¿no? Que tiene que ver con el contexto, por supuesto, que tiene que ver con las políticas sociales, con las instituciones, que en ocasiones, en vez de ser aliadas, pueden incluso llegar a obstaculizar algunos procesos. También destaco pues la necesidad de esta reflexión ética, ¿no? Que me parece que es un punto muy importante, donde las prácticas profesionales que desarrollamos los trabajadores sociales, pues requieren necesariamente una mirada reflexiva, ¿no? Sobre lo que estamos haciendo para poder vislumbrar lo que usted señalaba al principio, ¿no? Estos escenarios post-pandemia, esta capacidad de adaptación a estas nuevas realidades que se están presentando, pues necesariamente tenemos que hacer una reflexión en este caso de nuestras prácticas, ¿no? En términos generales, esos serían algunos puntos que me gustaría destacar y bueno, pues por supuesto no quiero seguir abusando de la palabra y doy lectura, por supuesto, a los comentarios, a las preguntas del auditorio que amablemente se ha conectado a lo largo de esta importante transmisión. Primero, por supuesto, quiero leer algunos comentarios y, bueno, agradecerles a las personas que se han conectado de algunos estados de la República Mexicana, de Oaxaca, del Estado de México, de San Luis Potosí, de Tlaxcala, que están siguiendo esta transmisión. Y bueno, por supuesto hay una serie de felicitaciones por la importante conferencia. Nos dicen que debemos actualizarnos ante una situación que estamos viviendo en el mundo, que en efecto estas nuevas oportunidades o estas nuevas realidades abren con ello un compromiso para aportar nuevos elementos para trabajo social. Señalan también que la pandemia intensificó problemas que ya, por supuesto, ya existían, producto de estas grandes desigualdades. En un primer momento hablaba usted muy atinadamente que, bueno, América Latina es uno de los continentes más desiguales y en ese sentido, esta pandemia lo que vino fue a intensificarlo. Por ahí también nuestro alumnado de la Escuela Nacional de Trabajo Social comenta que, bueno, está siendo visible algo que por muchos años no había sido posible mencionar con tanta claridad,
porque, bueno, la pandemia ha venido a ofrecer nuevos panoramas en los cuales es necesaria la intervención de los trabajadores sociales. Y bueno, estos son algunos de los comentarios que nos hacen llegar a través de la plataforma de YouTube. Y bueno, con relación al tema de las preguntas, el auditorio señala lo siguiente, dice, dentro de esta pandemia, ¿cuál ha sido el mejor proyecto que se ha realizado por parte de los profesionales de trabajo social que usted ha observado? Y cómo se han podido organizar estos proyectos considerando, por supuesto, estos escenarios de confinamiento. También nos piden que amplíe, por ejemplo, el tema de los retos y desafíos para trabajo social ante nuevos escenarios que brindará la pospandemia, y qué reflexiones visualiza para trabajo social, en este caso que se vayan gestando producto de estos escenarios por confinamiento, y cómo se refleja en la práctica la capacidad de adaptación que han tenido los trabajadores sociales ante estos escenarios pandémicos. Entonces serían algunas de las preguntas que nos hace amablemente llegar el auditorio. Lo escuchamos atentamente. Vamos empecemos por el final, digamos. Creo que queda más fresco, ¿no? Después de tanta lectura. En principio tomaría algo que planteabas al inicio, ¿no? Esta idea de que la intervención social es un término bastante interesante, diría yo, bastante contradictorio también, pero sí es importante que yo coincido con lo que planteabas con respecto a que todos hacemos intervención social, los trabajadores sociales, los médicos, los psicólogos, los abogados, los arquitectos, pero lo que es importante es que cada disciplina marque cuál es su social de intervención. Yo durante unos años dirigí una maestría en intervención social en la Universidad de Buenos Aires y daba el primer seminario, me tocaba a mí dar el primer seminario, y como era el primer contacto con los estudiantes, la propuesta era esa, porque era interdisciplinaria, por supuesto. Entonces la propuesta era esa, bueno, lo importante es definir cuál es social de intervención del arquitecto, del sociólogo, del psicólogo, del médico, etc. Era como un primer trabajo de reflexión, diría yo, porque creo que es importante que se ordenen los campos en ese sentido. Y te comento algo así. Al pasar, yo publiqué un libro que se llama La intervención en lo social, y el lo es como que fue todo un problema el lo en esa etapa de ese libro, porque incluso la editorial me decía, pero ¿cómo el lo? No es muy gramatical que digamos, no queda muy bien desde lo gramatical, desde la Real Academia no acepta estas cosas. Bueno, a mí todo lo real me pone medio nervioso, así que no me importó mucho. Así que el lo tiene que ver con el trabajo social. El libro La intervención en lo social apunta a la intervención social del trabajo social. Eso es un poco lo que se desprende de eso. Bueno, eso es una primera aclaración. Como segunda cuestión, tomaría algo de lo que leías entre las preguntas, ¿no? Que se hicieron. Los nuevos retos tienen que ver con cómo nos hacemos cargo. Nos hacemos cargo de nuevas formas de intervención, justamente, que tienen que ver con trabajar no tan protocolizadamente, sino de una manera mucho más abierta, de una manera mucho más en diálogo con lo que va transcurriendo en la medida que vamos interviniendo. Hay distintas vertientes en trabajo social y distintas tendencias, y por eso es bueno que eso pase, porque eso habla de un crecimiento de nuestra disciplina. Hay tendencias y vertientes que ya vienen trabajando digamos, llamémosle, ese diálogo con el contexto que va cambiando la intervención en la medida que va avanzando, y hay otras que no. Yo creo que esas otras que no, seguramente, espero, se pongan a tino y empiecen a trabajar más en diálogo con el contexto que en la búsqueda de esquemas, como aparecen en manuales, por ejemplo. Yo creo que los manuales que dicen el paso A más B más C más D no sirve. Y también con respecto a reflexión del trabajo social, creo que el trabajo social se define por lo que hace, no por lo que es. Ya hoy ningún campo disciplinar se define por lo que es. Ni la matemática se define por lo que es. O sea, incluso a ningún campo disciplinar le interesa definir un objeto de estudio.
Si le preguntamos a un sociólogo cuál es el objeto de estudio de la sociología, va a decir, bueno, según qué autor. Una cosa es el objeto de estudio para Durkheim, otra para Weber, otra para Simmel, otra para Parsons, otra para... Podemos seguir nombrando autores, pero creo que está claro el ejemplo. Tampoco podemos decir que la antropología es el estudio del hombre, sería misógino en principio, y sería una respuesta de escuela primaria, por decirlo de una manera rápida. Entonces, creo que ya era una discusión de fines del siglo XIX, esto de decir, bueno, definamos objeto de estudio. Creo que no, a mí no me parece interesante. Sí me parece interesante lo que hacemos, y lo que hacemos es intervenir. Por eso le pongo tanto énfasis a la intervención en lo social. Por otro lado, también preguntaban con respecto a algo de las instituciones, porque me perdí un poco en la lectura que hiciste, Pedro, pero algo de instituciones leíste. Si me lo puedes releer, no. Claro, doctor. Bueno, Perdóname, preguntaban... disculpas, por favor. No, no se preocupe, doctor. Claro, preguntaban sobre los retos y desafíos para trabajo social ante estos nuevos escenarios que brindará la pandemia, sobre qué reflexiones visualiza para que trabajo social pueda actuar al interior de las instituciones y cómo se ve reflejada en la práctica la capacidad de adaptación de los trabajadores sociales. Bien. Con respecto a los retos vinculados con lo institucional, tiene que ver para mí con una mayor inserción institucional donde lo social empieza a tener un valor mucho más importante que lo que tenía antes de la pandemia. Es decir, donde lo social empieza a atravesar la lógica de la institución. Por eso yo en un momento dije, a mí me interesa que el territorio penetre la institución, no que la institución penetre el territorio. Y el territorio es lo social, es lo mesosocial, es el encuentro entre lo micro y lo macro. Fíjate que, digo, que es un tema como para charlarlo, ¿no? Pero siempre después de las grandes catástrofes, de las grandes hecatombes, aparece, digamos, como con mucha fuerza lo social. Un ejemplo cercano, digamos, 70 años, es el fin de la Segunda Guerra Mundial. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, 70 millones de muertos, atrocidades cometidas de la racionalidad occidental, desde bombas atómicas hasta campos de exterminio, hasta muertes sistemáticas y bombardeos de civiles. Bueno, lo que ya sabemos de la Segunda Guerra Mundial. Que nosotros como latinoamericanos la verdad no teníamos ningún interés, igual nos hicieron que nos influyese. Pero más allá de eso, después de la Segunda Guerra Mundial hay como una visión fuertísima de lo social. Lo social empieza a hacer pregunta, porque se empieza a ver que los fenómenos no son individuales, que los fenómenos son sociales, que lo individual como tal es una abstracción, que somos comunidad, somos sociedad, somos en la medida que somos con otros, somos en la medida que nos construimos con otros. Yo soy gracias a que hay otras y otros que son. Si no existo, es una abstracción, es una afirmación de laboratorio, decir que existe una sumatoria de individuos. Pero yo invito, para que lo veamos académicamente, discutamos con Hayek, que es el ideólogo del neoliberalismo. Discutamos con ese autor que dice que la sociedad no existe. Discutamos con ese autor que dice que la desigualdad es necesaria. Eso es lo que trajo el neoliberalismo durante 50 años y es lo que se cae y se está desmoronando a partir de lo que visibiliza la pandemia, que es este retorno de lo social. Entonces digo, lo social retorna y vuelve a impregnar y está volviendo a impregnar las instituciones. Entonces tenemos que estar preparados para eso, tenemos que estar formados para eso, tenemos que estar éticamente capacitados, como vos decías recién. El compromiso ético es clave, pero el compromiso ético no es ser buenos. El compromiso ético es tener intervenciones fundadas, saber por qué hacemos lo que hacemos y para qué lo hacemos, y justificar lo que hacemos desde marcos teóricos. Por eso digamos, es un deber ético estudiar. Sobre todo en nuestras disciplinas. Como es un deber ético que el médico estudie, también es un deber ético que el trabajador social estudie, o quien estudia trabajo social estudie, y que estudie en posgrado, porque lo que nosotros hacemos, no fabricamos tornillos, nosotros trabajamos con personas.
Trabajamos con personas y lo que nosotros hacemos interfiere, construye, facilita o impide o complejiza su vida cotidiana. Entonces, ahí está la ética, y ahí está el compromiso ético-político, que tanto se discute, y es importantísimo y buenísimo que se discuta en nuestro campo. En Sudamérica fue y es tema todo el tiempo, siempre hablamos de compromiso ético-político. A mí me parece muy bien que hagamos eso, porque también tiene que ver con esta idea de transformación, ¿no? Con el para qué, que creo que siempre tiene que estar presente en un proceso de intervención, ¿no? ¿Para qué estoy trabajando con esta familia? ¿Estoy trabajando para que haya adaptación? ¿Adaptación a qué? ¿A la desigualdad? ¿Estoy trabajando para que esta mujer se adapte a la violencia de género? Entonces, yo pondría en cuestión, obviamente, la categoría de adaptación cuando lo utilizamos en términos de bienestar, que son categorías viejas ya, de 70 años, ¿no? Que se crean justamente cuando empieza a discutirse lo social después de que termina esta Segunda Guerra Mundial que mencioné al principio. Entonces, creo que hay dos cosas, eso, humilde opinión, que están reapareciendo: lo social y el humanismo. Pero estamos en el siglo XXI. Entonces lo social aparece con características del siglo XXI, con todo lo aprendido, en el buen sentido, con todo lo aprendido de los efectos del neoliberalismo y con todo lo aprendido del efecto del eurocentrismo y el etnocentrismo. Entonces no volveríamos, en mi opinión humilde, al humanismo de Jacques Maritain. Volveríamos a un humanismo más situado, más centrado, más en diálogo desde nuestra condición latinoamericana con las otras formas de pensar la vida y la humanidad que pueden estar en Europa. Esto lo dice Boaventura de Sousa Santos, que es un autor interesante porque es portugués. Pero lo está diciendo de Portugal. Portugal es la Latinoamérica de Europa, lo mismo que España también. Pero bueno, algún día charlaremos también sobre eso. No sé si estoy contestando las preguntas, porque me engancho con los temas y soy un poco apasionado, pero bueno, disculpe. No, por supuesto, doctor, agradecemos cada una de las reflexiones y bueno, pues atinadamente ha contestado cada una de las preguntas. Doctor Pedro Isnardo, ¿le interesaría hacer alguna reflexión final, por favor? Muchas gracias. Ha sido, pues, como siempre, un aprendizaje maravilloso escucharle, doctor Carballeda. A mí me gustaría hacer una pregunta en la lógica de lo que nos ofreció justamente hoy. A nivel de autocrítica, la disciplina, ¿qué debería visualizar en la intervención? O sea, antes de la intervención, ¿cuál es la autocrítica? ¿Cuál es el momento en el que estamos en la disciplina? Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por la pregunta. Yo creo que deberíamos hacernos una autocrítica, unas cuantas autocríticas. Una de las autocríticas tiene que ver con no haber cuestionado nuestras formaciones centradas en una lógica de dominación. O sea, haber mirado poco la diversidad americana. Una autocrítica que tenemos que hacernos como disciplina, que recién ahora estamos visibilizando los efectos del patriarcado. Tendríamos que haberlo visto mucho antes esto y no lo vimos. Y el patriarcado es algo que, en mi opinión, es dañino no solo para las mujeres, es dañino para toda la sociedad. Una sociedad que está estructurada en el patriarcado es la sociedad de la pandemia. Es la sociedad que no vacuna al África. Es la sociedad que nos coloniza mentalmente. Es una sociedad que nos inferioriza. Entonces, creo como autocrítica no haber profundizado en términos de la formación profesional y de la práctica. Este tipo de cuestiones creo que sería para mí lo más importante. Y también la otra autocrítica que haría es la cuestión de quedarme solamente con el procedimiento y no ser reflexivo. No reflexionar el para qué, no hacerme la pregunta del para qué con respecto a
a las prácticas. Es toda una tentación eso. Los que venimos de la práctica, los que transitamos la práctica, los que hacemos práctica, sabemos que hay una tentación de decir, bueno, asumo que ser el ayudante del médico es más fácil. Pero acá, digamos, la autocrítica es pensar solamente lo que me pasa a mí y no pensar, no en la disciplina, no pensar lo que le pasa al otro. Al otro en tanto sujeto sufriente que necesita presencia de lo social en clave de intervención. Entonces yo la vería por ese lado y la vería desde una perspectiva de autocrítica, si querés, política, incluso ideológica también. Absolutamente, doctor. Eso implica repensar incluso hasta dónde lo común y lo comunitario nos interpela, diría usted, ¿no? Totalmente. Muchas gracias, doctor Carballeda. Como siempre, un verdadero magisterio en su voz. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante, doctor Pedro Daniel, muy amable, y no sé si podamos darle la palabra a nuestro secretario general. Muchas gracias, doctor Pedro Isnardo. Y bueno, en efecto, le daría la palabra al maestro Efraín Reyes, secretario general de nuestra escuela, para algunas palabras de cierre sobre esta importante conferencia. Muchas gracias. Adelante, maestro Efraín. Bien, me quedo con una serie de interrogantes y preguntas. Creo que ha tocado fibras profundas el doctor Carballedo en nuestro ser y hacer como trabajadoras y trabajadores sociales. Incluso, no miento, pero tomé 5 páginas de notas. Entonces, esto finalmente detonará pues las siguientes reflexiones y parte de los actos académicos que desarrollemos a futuro en la coordinación de investigación, porque creo que es un momento de pensar, es un momento de actuar, es un momento de reflexionar, pero es un momento de pensarnos, de reflexionarnos y de transformarnos frente a lo que estamos viviendo. Muchas gracias, doctor Carballeda. A nombre de la maestra Carmen Casas, nuestra directora, reciba un saludo, al mismo tiempo a toda nuestra audiencia que nos ha acompañado el día de hoy, y esperemos que próximamente tengamos más conversatorios como este, con su presencia y de otras académicas y académicos latinoamericanos, para ir construyendo este pensaje colectivo, esta reflexión y ir construyendo un nuevo estadio del trabajo social. Muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias y bueno, nos estamos viendo. Ojalá que pronto en México. Adiós. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Pedro Isnardo, maestro Efraín, doctor Carballeda. Agradezco, por supuesto, la participación de todas y todos que nos siguieron en esta transmisión en vivo a través del canal de YouTube. Así, por supuesto, a todo el equipo de comunicación social que hace posible esta transmisión en vivo, a Oscar Guzmán por el apoyo técnico y sobre todo, bueno, insisto, muchas gracias, doctor Carballeda, y a todas las personas que participaron en esta transmisión. Hasta luego. Adiós. Hasta pronto. Hasta pronto.